Esto es Psicopedia. Estamos de regreso. Antes tuvimos algunos problemas técnicos para empezar la entrevista, pero ya se encuentra con nosotros el doctor Gilberto Aldana, psicólogo clínico de la salud, jefe de psicología del Hospital Vargas de Caracas, presidente de la Sociedad y Fundación Venezolana de Psicología de la Salud. Y también se encuentra con nosotros el doctor Fernando Gabaldón, cirujano plástico especialista en cirugía estética facial. Ahora sí, bienvenidos los dos. ¿Cómo están? Buenos días, muchísimas gracias. Gracias a usted, doctor. Gilberto, ¿cómo estás? Bueno, ahora falta Gilberto. Bueno, no importa, pero nosotros vamos a empezar de una vez con este tema, cómo acompañar psicológicamente a un paciente antes, durante y después de la operación. Doctor, en su caso, cirujano plástico especialista en cirugía estética facial, yo decía al principio pues que una cirugía siempre lleva consigo bastante ansiedad, bastante estrés, sobre todo. Oye, ese temor, ¿no? Ese temor a que todo salga bien, ese temor a la muerte, ese temor pues a que estamos entrando a cirugía, que nunca pues, a menos que sea por estética, uno va más tranquilo por supuesto cuando es por estética, pero esas emociones, esos sentimientos y además ese primer acercamiento de usted con el paciente, doctor, ¿cómo lo maneja? Bueno, Valeria, muchas gracias por tu invitación y es un tema bien interesante que muy poca gente aborda, ya que lo más importante de toda la cirugía y parte del éxito de la cirugía es el rapport que puede haber entre el paciente y el especialista, sobre todo por parte del especialista descubrir en realidad cuál es el motivo real de la consulta del paciente y por qué la paciente quiere esa mejoría. Si es por su bienestar estético, si es por un problema social, si es por un estado de ansiedad, de depresión, si es simplemente porque la paciente le falta algo o necesita algo que quiere llenar a través de una cirugía. Esos son diagnósticos sumamente importantes que después de muchos años de ejercicio de la cirugía plástica se toman en cuenta como un peso muy real antes de la cirugía, ya que ese diagnóstico psicológico es fundamental para la aceptación de los resultados. Hay inclusive dentro de la psiquiatría una patología que se llama dismorfismo, en el cual los cirujanos plásticos hemos tenido muchísima experiencia al respecto, que son pacientes que a pesar de reiteradas cirugías no logran una satisfacción absoluta y visitan cirujanos plásticos numerosos en reiteradas oportunidades sin conseguir el resultado que la persona desea. Y no se trata por una mala praxis o no se trata por un mal ejercicio de la cirugía plástica, sino por un disconforme en el paciente de su físico, de no aceptar su fisonomía, no solamente la parte externa, sino la parte interna, que es la parte esquelética, es la parte de la estructura ósea que no se puede resolver con cirugía plástica. Entonces, no le puedes pedir a un cirujano plástico un cambio completo de tu cuerpo si tu estructura ósea no tiene las bondades para que genere unos resultados. Entonces, en este sentido es muy importante la sinceridad por parte del cirujano, decirle hasta dónde puede cubrir las expectativas del paciente. Para mí eso es fundamental, no crear falsas expectativas en ningún paciente. Es preferible no operar a un paciente que operarlo dándole falsas expectativas. Yo creo que esa es la parte más importante de todo el proceso, en mi caso que me dedico a la cirugía facial, por ejemplo. Doctor, ¿ha tenido usted que referir a alguna paciente o algún paciente al psicólogo? Y lo pregunto precisamente porque tenemos al psicólogo clínico y de la salud, Gilberto Aldana, con nosotros. No solamente referirlo, en algunos países obligatoria la consulta psicológica como parte del preoperatorio en una cirugía estética, sobre todo si el cirujano plástico sospecha de que la paciente tiene un dismorfismo o tiene un problema de aceptación de su físico, ¿ok?
Doctor Gilberto también está con nosotros, psicólogo clínico. ¿Cómo estás, Gilberto? Bienvenido. Mi apreciada Valeria, ¿cómo estás? Gusto de saludarte y bueno, en esta mañana de este día y bueno, un fuerte reforzamiento y abrazo al doctor Fernando porque ciertamente escuchando sus palabras es cátedra lo que él nos ha manifestado. La importancia de la esfera psicológica que sí es importante reforzar, que hasta hace unos cuantos años era algo accesorio, la evaluación psicológica, ¿sí? Tenía que el paciente manifestar algún tipo de problemática conductual tan evidente que probablemente el médico decía, bueno, déjame enviarlo al psicólogo o al psiquiatra. Sin embargo, en el transcurso de los años, qué bueno, se le ha dado la importancia necesaria de lo que es la evaluación psicológica para nosotros poder apoyar y ser parte del proceso de intervención quirúrgica para una persona que tiene este tipo de situación que quiere cambiar en su vida. Ahora, el doctor Fernando mencionó algo que a mí me pareció muy importante. Se debe indagar en el motivo real de esta operación, porque puede esconder algo emocional, algo afectivo, una depresión. ¿Cómo se maneja esta situación antes de una cirugía? Esto lo pregunto para cualquiera de los dos que quiera responder. ¿Cómo se indaga además en ese motivo real? ¿Qué ha pasado? ¿Qué he visto yo en consulta, no? A veces pasa, por ejemplo, Valeria, que resulta que la señora María se va a divorciar porque el esposo la quiere dejar por una situación de infidelidad. Entonces ella cree que operándose es muy posible que vaya el esposo a volver con ella. El problema viene que esta señora ciertamente se opera, empieza a tener un cambio físico importante e igual el esposo la deja. ¿Sí? Esto hace que se disparen síntomas importantes de depresión e incluso podemos llegar a conductas que lleven al suicidio. De hecho, muchas personas, o la tasa no es despreciable de suicidio en personas o de autolesiones, personas que han atravesado un proceso postquirúrgico desde el punto de vista estético es considerable, porque la expectativa que se tiene a veces no es la que en realidad busca el tratamiento quirúrgico. Por eso es muy importante siempre indagar y para mí la sugerencia siempre desde el punto de vista de la evaluación psicológica para nosotros poder tener claro o incluso apoyar al médico, en este caso el médico, el cirujano plástico, en cuanto a lo que es la expectativa que tiene esa persona de los resultados que pueden obtener. Porque ¿qué pasa también, Valeria? Que hemos visto en consulta psicológica como jefe del servicio de psicología del Hospital Vargas, ¿sí? Que a veces la persona, tiene un sobrepeso importante, se opera y físicamente se hace muy atractiva, empieza a generar conflictos en la relación de pareja. Sí, eso parece paradójico, pero pasa. Entonces resulta que ese esposo, por lo general es el esposo o la pareja masculina, empieza más bien a sentir un ataque, un cambio, ¿sí? Que no refuerza ese cambio quirúrgico físico o ese esfuerzo que hizo su pareja para generar ese cambio físico. Más bien lo que trae es más conflicto. Y esto genera entonces una incertidumbre o un desconocimiento de no saber cómo abordar esta situación por parte de esta paciente posquirúrgica, porque estoy ofreciéndote lo que probablemente tú siempre quisiste, porque más bien ahora me lo castigas. Claro, claro que también las operaciones cuando son cirugías estéticas, sobre todo, pues involucra a parte de la familia también en este resultado que se ve involucrada primero en el proceso y después en la aceptación de los resultados, que es el caso que está mencionando Gilberto Aldana. Doctor Fernando, ¿cómo manejar ese miedo, esos altos niveles de estrés por la angustia ante la muerte, ante una situación desconocida, ante un pabellón, una cirugía, que vas a tener una intervención donde va a haber anestesia y pues siempre hay esa duda de todo saldrá bien, todo va a estar bien, porque hay cosas que pasan en el quirófano? Claro, hay complicaciones inherentes al paciente, hay complicaciones inherentes a la anestesia, hay complicaciones inherentes al cirujano y hay complicaciones simplemente inherentes al mal cuidado del postoperatorio por parte del paciente muchas veces. Entonces, dependiendo del nivel donde nos encontremos, cada fase, por supuesto, tiene una manera de abordar. En el caso del miedo, yo creo que lo más importante, yo no opero una persona que tenga terror a la cirugía o que tenga miedo, o sea, para nada. Primero, no me tiene confianza. Si yo no me logro la confianza del paciente, si yo no logro un rapport entre el paciente y yo, y no hay confianza de por medio, ese es el peor paciente que yo puedo tener y por lo tanto tengo todo el derecho para no operarlo. Si el paciente no tiene confianza en mí, no es mi paciente.
Qué Entonces, por interesante. ahí ya me estoy evitando una gran cantidad de cosas. En cuanto al quirófano, hay cosas que son perfectamente previsibles y que no debería de ocurrir ningún tipo de complicación si se han hecho todos los estudios preoperatorios adecuados y si usted está operando en un ambiente estricto desde el punto de vista estéril y desde el punto de vista de cuidados mínimos para cualquier tipo de cirugía. En el caso de la cirugía estética no se necesita mayores cuidados a menos que sea sometida la paciente a un mommy makeover o a una cirugía de 7, 8 horas donde empieza por los senos y termina por los pies. Entonces, la idea también es evitar ese tipo de combinaciones quirúrgicas muy agresivas, que está muy bien porque el cirujano cobra mucho, la paciente sale de la cirugía en 7 horas, pero ahí es donde viene entonces el riesgo postoperatorio de los drenajes, los hematomas, la ida de cualquier punto, porque la paciente ya no solamente tiene que cuidarse los senos, sino tiene que cuidarse también la dermolipectomía, tiene que cuidarse la lipo y tiene que cuidarse los párpados. Entonces, ese tipo de combinaciones no son recomendables y generalmente en países mucho más avanzados que nosotros en el punto de vista de la cirugía plástica, yo también trabajo en los Estados Unidos y no se ve ese tipo de combos como los que tú ves acá. O sea, el cirujano plástico dedicado a cara se encarga a cara, el cirujano plástico que hace liposucción se encarga a liposucción, el cirujano plástico que hace narices hace pura narices. Entonces, a medida que tú repites y repites y repites la misma cirugía, te conviertes en un experto, cada vez las complicaciones son mínimas. Pero si tú haces todo tipo de cirugía y te cae una cara al año o una cara al mes, la pericia no es igual al cirujano plástico, claro, que se dedica a una sola cosa. Entonces todos son elementos que pueden confluir en evitar al mínimo la complicación. En un caso, por ejemplo, un oftalmólogo que nunca ha hecho párpados, pero es una estrella en la parte ocular, de repente hace unos párpados y no le quedan igual a que un cirujano plástico que ha llevado 30 años haciendo puro párpado. Entonces, el paciente tiene una gran responsabilidad en eso, Valeria. El paciente tiene una gran responsabilidad primero en tomar la decisión correcta, sentir esa confianza que debería darle su doctor a la hora de entrar en una cirugía, porque como dice el doctor, eso evita muchísimos riesgos, y pues también tomar la decisión de operarte con la persona correcta, pues que también recae esa responsabilidad en ti, pues hablo de uno como paciente, y saber que por supuesto si te operas los senos, el abdomen, la nariz, las orejas, o sea, te estás haciendo todas las cirugías en una, solamente por entrar una vez al quirófano, pues hay más riesgos en el postoperatorio, tal como lo está diciendo el doctor Gabaldón. Ahora, esos motivos reales de la cirugía, pues ya tomé la decisión de operarme por el motivo que sea, me opero. Los cuidados postoperatorios, por supuesto, van a depender de la cirugía que se haya tenido, pero ¿cómo debe ser, doctor, ese acompañamiento del médico en la aceptación de los resultados, en estar conforme con los resultados y ese acompañamiento psicológico también, Gilberto? Porque, oye, hay un cambio físico en mí, empiezo a verme distinta a como yo me veía antes. ¿Cómo debe ser ese acompañamiento en ambos lados? Vamos a empezar con Gilberto Aldana. Eso está focalizado en la expectativa de por qué yo me quiero operar. El doctor hizo una... Gilberto, te escuchamos muy mal. Vamos entonces a escuchar al doctor Gabaldón acerca de esta pregunta. Perfecto. Esa etapa es sumamente importante y es la etapa donde el paciente necesita estar más cerquita de su cirujano. El cirujano se convierte ahí para el paciente el mejor amigo, porque la tiene que saber llevar, saber comprender, tiene que entender que la paciente se asusta por cualquier cosita, cualquier cambio, cualquier inflamación que va a ser pasajera, cualquier punto que se ve demasiado aparente y que después como cirujanos tú sabes que va a desaparecer en cuestión de 3 semanas. Entonces,
La experiencia del cirujano tiene que darle esa tranquilidad al paciente, acompañarla en el postoperatorio, hacerle su seguimiento continuo para ver cómo va el progreso y sobre todo la parte de la ansiedad de la paciente, dándole certeza de que todo es un proceso, que el cuerpo necesita un periodo de recuperación y que las expectativas que el médico, o en este caso el cirujano, le planteó al paciente, el paciente las tiene que evidenciar enseguida posterior a la cirugía. No el resultado definitivo, pero sí por lo menos que los puntos básicos que el paciente quería eliminar o rectificar de su cuerpo lo vea de inmediato después de la cirugía, porque una paciente, por ejemplo, que se vaya a operar la nariz porque tiene una jiba o una joroba muy grande, después de la cirugía, aunque tenga un yeso o una férula, va a ver el cambio de su nariz. Claro. Entonces, o una paciente que tiene los párpados muy caídos y se hace una cirugía y después de la cirugía está inflamada, pero se ve que ya los párpados están perfectos, eso va a calmar mucho porque sus expectativas ya están cubiertas. Sin embargo, la otra parte es un proceso lento que si no tiene la información constante del médico y la comunicación con el médico, puede generar una crisis importante en el postoperatorio y echar a perder una evolución que pudiera ser perfecta, sobre todo si el cirujano se ausenta y deja a cargo a la paciente en manos de asistente. Eso es muy importante. El cirujano tiene que estar siempre presente, no solo antes de la cirugía, sino en el postoperatorio y no dejar eso en manos de asistentes o de enfermeras. Estoy de acuerdo con usted acerca de ese punto también, ¿no? Primero que las expectativas deben cumplirse en el momento que uno se quita la venda, el yeso, lo que sea que te hayas hecho. Exacto. Porque bueno, ya eso da una tranquilidad de verse y decir, ok, esto está inflamado, pero ya puedo ver algo cercano a lo que voy a obtener como resultado de esta cirugía. Eso calma muchísimo. Y segundo, pues que el cirujano siempre esté presente, creo que a uno como paciente le da bastante calma. Porque si tengo alguna duda, si quiero preguntar algo, oye, es a mi cirujano, por algo decidí operarme con esa persona. Doctor, vamos a cerrar este tema. Yo muy agradecida con usted y también con el psicólogo clínico y de la salud, Gilberto Aldana. Ya está con nosotros en línea. ¿Algunas conclusiones finales acerca de este tema, doctor? Doctor Aldana. Los dos. Gabaldón también. Bueno, Okay. Una de las cosas que yo quisiera concluir desde el punto de vista psicológico, ¿no? Para ampliar un poco la visión, que siempre es muy importante la evaluación psicológica, porque no solamente vamos a tener el trastorno dismórfico corporal, también vamos a tener los trastornos de personalidad o incluso los trastornos psicóticos que el cirujano plástico no tiene por qué identificarlos en un primer momento, porque a veces no es fácil de identificarlos. Mientras nosotros tengamos resguardado la esfera psicológica desde el inicio del proceso quirúrgico, vamos a poder garantizar que posteriormente en el proceso y después del postoperatorio tengamos una salud mental psicológica preservada. Eso igual nos pasa, por ejemplo, cuando trabajamos con las personas que son transexuales, que buscan el proceso quirúrgico. La primera expectativa es el proceso quirúrgico y parece que dejan a un lado la esfera psicológica. Por eso la importancia de reforzar estas dos áreas, porque de lo contrario va a ser un conflicto muy importante hacia el médico y que termina teniendo incluso hasta demandas, ¿sí? Desde el punto de vista legal, cuando el paciente tiene un problema psicológico y considera que el cirujano no cumplió con las expectativas. De hecho, por eso mi recomendación a todos los cirujanos plásticos, siempre resguárdense, ¿sí? Desde el punto de vista, en cuanto a lo que es el acto quirúrgico, desde el punto de vista de la salud mental, para evitar situaciones de conflictos y de problemas con pacientes, que no es la mayoría, pero que esa minoría hace bastante bullying y puede generar serios conflictos dentro del proceso quirúrgico. Muchísimas gracias, doctor Gilberto Aldana, psicólogo clínico y de la salud, jefe de psicología del Hospital Vargas de Caracas, presidente además de la Sociedad y Fundación Venezolana de Psicología de la Salud. Doctor Gabaldón, sus conclusiones también acerca de este tema. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. A todas las personas que están oyendo, que se han operado o que quieran hacerse alguna cirugía estética, si tienen dudas, busquen varias opiniones. En Venezuela hay cirujanos plásticos excelentes, maravillosos y con gran experiencia. Es importante que el cirujano plástico tome en cuenta la parte psicológica
antes de la cirugía si cree que lo amerite. No operen a menores de edad, no operen a personas que están en un proceso de crisis emocional, porque la salud va por encima de la belleza. Y la belleza, como le digo yo a los pacientes, nunca la pueden comprar. La belleza es individual en cada paciente, y el médico, el cirujano plástico, tiene que descubrir qué es lo que más provecho le tiene que sacar a ese paciente para resaltar su belleza. Y no tratar de transformar la fisonomía del paciente, porque eso es un grave error. Para mí fue un placer estar contigo. Doctor, el placer fue mío, se nos está yendo un poco la señal. Un placer haberlo tenido en el programa, el doctor Fernando Gabaldón, cirujano plástico, especialista en cirugía estética facial, @doctor.fernandogabaldón. Doctor, gracias por estar con nosotros. Nosotros cerramos este tema, cómo acompañar psicológica y bueno, también médicamente a un paciente antes, durante y después de una operación. Agradecida con estos dos expertos, además en el área, por esta información. Vamos a escuchar un poco de música. Esto es La que me gusta, de Los Amigos Invisibles, y al regreso con nosotros Giovanni Escutaro.